La elección de Lomas Taurinas obedeció a que era una colonia beneficiaria de Sede Sol, además de ser representativa de las colonias populares de Tijuana y estar cerca del aeropuerto. En Lomas Taurinas se utilizó como templete una camioneta, tal y como había ocurrido en ocasiones anteriores, ubicándola en el lugar donde pudiera ser más visible a su auditorio Luis Donaldo Colosio. La Culebra, melodía de moda sobre la que también se tejieron sospechas, se comprobó que había sido utilizada con anterioridad en otras concentraciones durante las giras por los estados de Michoacán y Sinaloa. El equipo de sonido había sido contratado para toda la campaña, y no solo para el evento del 23 de marzo de 1994. Y si bien el sonido era alto, tampoco hacía diferencia al de otros mítines. Además, una inspección realizada por expertos sonógrafos del Instituto Politécnico Nacional concluyó que el sonido tuvo un volumen más alto durante los discursos que al momento del crimen. La colonia Lomas Taurinas actualmente presenta un aspecto físico distinto. ¿Es que hubo alguna intención de ocultar, alterar o destruir evidencias, o bien impedir la reconstrucción de los hechos? Para cuando comenzó la remodelación de Lomas Taurinas, más de 5 meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, se habían llevado a cabo 2 reconstrucciones de hechos. Las obras de la Plaza de la Unidad y La Esperanza se realizaron con el fin de rendir un homenaje póstumo al candidato asesinado, bajo el impulso de la Sede Sol, que obtuvo el consenso de los vecinos del lugar y la participación de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. La Fiscalía Especial realizó múltiples investigaciones y practicó diversos estudios criminalísticos para despejar las versiones sobre una posible relación entre el caso Colosio y los decesos que han ocurrido después del asesinato, sobre todo de personas involucradas con las investigaciones. Uno de los sucesos que causó mayor controversia fue el asesinato de Ernesto Rubio Mendoza, muerto en un taller mecánico en la ciudad de Tijuana, horas después del atentado, y quien supuestamente habría disparado contra Luis Donaldo Colosio y luego suplantado por Mario Aburto. Un estudio de sobreposición de imágenes entre fotografías del sujeto detenido inmediatamente en Lomas Taurinas, confrontadas con las del cadáver de Rubio Mendoza, mostró diferencias faciales importantes. Además, el análisis de testimonios, evidencia videográfica y fotográfica, reveló que el occiso tenía un tatuaje, seña particular que no se aprecia en las imágenes del sujeto inmediatamente detenido. Finalmente, quedó en claro que Ernesto Rubio permaneció en su domicilio hasta las 8 de la noche del día 23 de marzo de 1994, momento en que salió para hacer una llamada telefónica, según declaró un amigo suyo. En tanto que desde las 5:30 de la tarde, Mario Aburto se encontraba detenido en la delegación de la Policía Judicial Federal de Tijuana. En los casos de otras personas, como José Arturo Ochoa Palacios, delegado de la PGR cuando ocurrió el atentado, y quien participó en los primeros interrogatorios a Mario Aburto, y de José Federico Benítez López, entonces director de Seguridad Pública, se investigó que existen indicios de que sus muertes están relacionadas con la acción de grupos criminales. Otros 13 decesos, sobre los que se realizaron averiguaciones, resultaron no tener ningún vínculo con la muerte de Luis Donaldo Colosio, debiéndose en su mayoría a problemas con organizaciones del narcotráfico, o bien a conflictos personales o circunstanciales, e incluso uno de ellos como resultado de un accidente automovilístico. La personalidad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el papel político que representaba, las controversias suscitadas durante su campaña, conforman un entorno político sobre el cual se ha investigado, abarcando muy diversos puntos de especulación o sospecha pública. Bajo la hipótesis central de que altos personajes de la vida política hubiesen estado implicados en el homicidio, se indagó todo supuesto hecho que hubiese podido ser inducido, preparado o concebido con el propósito de perjudicar la campaña política del abanderado priista.
Respecto de los temas de esta línea de investigación, declararon o aportaron datos un total de 171 personas, y se recabaron diversos escritos, cartas, documentos públicos y privados, así como análisis y recopilaciones periodísticas y reportes de policía. Las averiguaciones incluyeron también aquellos hechos, aún posteriores al homicidio de Lomas Taurinas, que habían sido interpretados como demostrativos de una supuesta ruptura entre Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari. Los compañeros fueron claros al explicar. La candidatura de Luis Donaldo Colosio estuvo marcada por signos contrarios desde un principio, comenzando porque Manuel Camacho Solís tuvo una reacción de inconformidad y sorpresa al no haber sido él designado como candidato y renunció al cargo de regente del Distrito Federal. Tal actitud de Camacho Solís motivó una fuerte diferencia entre este y el presidente Salinas, quien posteriormente aceptó haberlo invitado a continuar como secretario de Relaciones Exteriores a fin de no romper la unidad de su equipo de gobierno. Por su parte, Luis Donaldo Colosio, con el consentimiento del entonces presidente de la República, decidió nombrar al doctor Ernesto Zedillo como coordinador general de su campaña. El secretario de Educación Pública ha aceptado. Según consta en declaraciones hechas por colaboradores de Luis Donaldo Colosio, la primera consecuencia directa del alzamiento armado del 1 de enero de 1994 fue la petición del presidente Salinas para cambiar el lugar de arranque de la campaña previsto en Chiapas. Se optó por hacerlo en Huejutla, Hidalgo, el 10 de enero de 1994. Pero ese mismo día, un nuevo acontecimiento ensombreció el panorama para el político sonorense. Manuel Camacho Solís fue nombrado comisionado para la paz en Chiapas. El nombramiento de Manuel Camacho como comisionado para la paz despertó un sinnúmero de especulaciones, basadas en el carácter honorífico del mismo, es decir, sin sueldo y por fuera de la administración pública federal. Pero si bien Luis Donaldo Colosio conoció previamente de Carlos Salinas que Camacho Solís intervendría como negociador en el conflicto del sureste, no existe evidencia de que hubiese sabido acerca del carácter honorífico del nombramiento. De lo actuado, se desprende que Manuel Camacho fue quien solicitó ser mediador en el conflicto, que Carlos Salinas sí fue alertado de los efectos que podría tener esa designación honorífica, e incluso se le sugirió que se incorporara como un funcionario público con goce de sueldo. El comisionado para la paz rechazó cambiar ese carácter honorífico de su nombramiento, con el argumento de que no era conveniente que se le identificara con el gobierno al que el EZLN combatía. El entonces presidente de la República dijo que tomó su decisión en función de la prioridad que significaba en ese momento el conflicto en Chiapas. En el ánimo del candidato del PRI y su equipo de campaña cundió la molestia y el desconcierto, pues consideraron que se rompía una regla no escrita del sistema político mexicano. Se eliminaba el impedimento legal que como miembro del gabinete tenía Camacho para postularse a una candidatura por la presidencia de la República. Así las cosas, las decisiones de Carlos Salinas tomadas a partir del conflicto en Chiapas y la actuación de Camacho Solís como comisionado para la paz, que fue considerada como protagónica y ambigua, al no definir si aspiraba o no a una candidatura, alimentaron la percepción que reflejaron diversos medios de comunicación sobre una posible candidatura alterna y la eventual sustitución de Luis Donaldo Colosio por Manuel Camacho. Se ha documentado por la Subprocuraduría Especial que existieron diversas formas de apoyo otorgadas por el expresidente a Manuel Camacho, que también generaron molestia y especulación. Algunos exgobernadores que se encontraban entonces en funciones, como Otto Granados Roldán y Patricio Chirinos Calero, han aceptado que Salinas les pidió apoyar la gestión del comisionado en Chiapas, pero solo en su función de negociador de la paz y no en sus aspiraciones personales. Manuel Camacho y el propio expresidente Salinas han justificado tal protagonismo como necesario para contrarrestar al del EZLN en los medios de comunicación, a
agregando el expresidente que el tiempo le había permitido concluir que tal protagonismo fue excesivo y que resultó equivocado darle a Manuel Camacho aquella responsabilidad en un momento tan delicado. Esta actitud tolerante de Salinas de Gortari, que justifica en atención al costo de darle prioridad al conflicto en Chiapas, se sostuvo hasta el 11 de marzo de 1994, en que tuvo un fuerte altercado con Camacho Solís y le requirió que definiera públicamente que no aspiraba a la presidencia. La prensa sostenía en sus principales titulares las noticias que provenían del problema de la paz en Chiapas y, en un segundo término, la campaña priista, en contraposición de lo que sucedía en otras épocas. Y esto generó la especulación de que hubo una campaña de prensa contra la campaña. La información sobre los actos proselitistas de Luis Donaldo Colosio, en efecto, solo aparecía en páginas interiores o de manera secundaria. Sin embargo, no existe evidencia de que esa escasa cobertura haya obedecido a la decisión exclusiva de alguna persona, pues en esos días la agenda de los medios de comunicación se determinó por otras prioridades, fundamentalmente el levantamiento en Chiapas, que desde el 1 de enero acaparó los espacios. Además, estaban las campañas de los otros candidatos y la actividad y protagonismo del comisionado Camacho, así como las propias simpatías de los diversos columnistas y articulistas de los principales medios informativos. Pero no obstante que el panorama para la campaña del abanderado del PRI en la prensa se presentaba adverso durante esos 3 primeros meses del año. Otra era la situación en lo relativo a las preferencias electorales. A juzgar por diversos documentos estudiados, las encuestas sobre preferencias electorales del 14 de enero al 22 de marzo de 1994, realizadas por Mori, Geo, Luis Harris, CEO e Instituto Superior de Cultura Democrática, ubicaban al PRI a la cabeza con porcentajes del 43 al 65%. El 6 de marzo de 1994, con motivo del aniversario del PRI, Luis Donaldo Colosio pronunció un discurso que fue considerado como crítico por algunas personas y medios de comunicación. Sin embargo, según lo relatan quienes participaron en su elaboración, el contenido del discurso buscaba, en primer término, sintetizar el pensamiento político del candidato, pues muchos de sus conceptos ya los venía expresando anteriormente. En segundo lugar, con el discurso del 6 de marzo, el equipo de Luis Donaldo Colosio quería establecer una identidad política propia, marcando una mayor distancia del candidato priista con el entonces presidente en una suerte de cambio con continuidad. En cuanto a la idea popular de que el entonces presidente se había molestado por este discurso, el cual había conocido con anterioridad, Salinas de Gortari señaló que lo único que le dijo a Luis Donaldo Colosio respecto de algunas críticas al presidencialismo fue que no era bueno rechazar facultades que después iba a necesitar, tal y como se lo comentó a Pedro Joaquín Caldwell. La Subprocuraduría Especial solicitó el apoyo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para realizar un análisis de los discursos pronunciados por el político sonorense a fin de identificar posibles cambios de contenido. El estudio concluye que, en el discurso pronunciado por Luis Donaldo Colosio el 6 de marzo de 1994, en la ceremonia de aniversario del PRI, no se encuentran indicadores que reflejen confrontaciones graves entre el candidato y los grupos políticos de su partido, ni con actores políticos, económicos y sociales de nivel nacional e internacional. De acuerdo con los expertos en ciencias políticas, las promesas hechas por el candidato nunca marcan una ruptura definitiva ni cambios sustanciales en el rumbo económico del país. Los acontecimientos coyunturales obligaron al candidato a ser incluyente y a borrar las fronteras entre posturas irreconciliables y a mostrar un cierto alejamiento del Ejecutivo. Este alejamiento, afirma el estudio de la UNAM, se explica por las repercusiones del alzamiento armado y la manera en que éste cuestiona la administración en turno. Por otra parte, en las indagatorias no se encontró ningún señalamiento de amigos o colaboradores de Luis Donaldo Colosio en el sentido de que alguien le hubiera pedido su renuncia a la candidatura.
Algunos, en cambio, refieren que en algún momento de molestia con Carlos Salinas por sus decisiones, llegó a preguntarse en voz alta, ¿qué pasa si renuncio? Ello implicaría que el candidato a la presidencia valoró tal posibilidad, mas no que se le haya pedido la renuncia. De la investigación no se desprende que el abanderado priista hubiese recibido la supuesta llamada aquella mañana del 23 de marzo de 1994 con el objeto de que renunciara a su candidatura. La Fiscalía Especial indagó las relaciones entre Luis Donaldo Colosio y distintas personalidades de la vida nacional. Con José Córdoba Montoya, en ese tiempo encargado de la llamada Oficina de la Presidencia, se observó que existían relaciones políticas de respeto y que durante la campaña las reuniones entre ambos personajes fueron siendo menos frecuentes. Pero al menos en materia electoral, según refiere Santiago Oñate, Luis Donaldo Colosio mostró sus reservas hacia Córdoba, al pedir que ya no se le informara, sin que puedan desprenderse, por otro lado, rupturas personales o políticas entre ambos personajes. Entonces, ¿qué había de cierto sobre que José Córdoba Montoya pretendió influir o intervenir en la campaña del PRI y que para hacerlo aprovechara el grado de influencia que tenía en el presidente Salinas? De la investigación realizada por la Fiscalía Especial, resultó que solo 2 personas hicieron referencia a que hubiera tal intención en el asesor presidencial, Manuel Camacho Solís y Alfonso Durazo. Camacho Solís hizo su deducción al señalar que Córdoba Montoya intervenía en todo. Por su parte, Durazo Montaño indicó que José Córdoba tenía una pretensión desmedida de influir en las decisiones de campaña, como si se tratara de una más de las tareas a su cargo. Otra de las sospechas era que Córdoba Montoya manejaba tanto el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, CISEN, como el Estado Mayor Presidencial. No pasó desapercibido a los ojos de los investigadores el hecho de que los informes de seguridad nacional sí llegaban a la oficina de la presidencia y que, por ello, el jefe de la misma pudo tener acceso a dichos informes e incluso a emitir opiniones al respecto. Sin embargo, si bien se ha constatado que las funciones de José Córdoba Montoya eran múltiples, observándose además que tenía gran influencia en Carlos Salinas, no existía ninguna dependencia jerárquica del CISEN y el Estado Mayor Presidencial. En cuanto al hermano del expresidente, Raúl Salinas de Gortari, se averiguó que existía una relación institucional con el candidato Colosio. Algunos testigos refieren que tal relación existía por haber trabajado juntos en Sedesol o simplemente debido a que era un miembro de la familia presidencial, mientras que otros señalan que se trató de una relación con reservas por parte de Luis Donaldo Colosio. Los investigadores del caso Colosio analizaron diversos documentos y cartas. Una de estas, fechada el 24 de diciembre de 1992, y que llegó a interpretarse en los medios como una amenaza. Textualmente dice: Luis Donaldo, las puertas de la presidencia de la República se abren desde adentro, no desde afuera. La Fiscalía Especial cuestionó ministerialmente a Raúl Salinas, quien señaló que la frase corresponde a charlas que tuvo con Luis Donaldo Colosio, en las que se indicaba que tenía que acceder a un puesto del gabinete para tener una proyección hacia la candidatura presidencial. Es decir, estar dentro del grupo elegible, de acuerdo a las tradiciones. Raúl Salinas dijo que para la Navidad de 1992, fecha a la que corresponde la misiva, el político de Magdalena de Quino ya era secretario de Estado, y es probable que en algún detalle le hubiera recordado la frase. Al respecto, se encontró que la frase «las puertas de la presidencia se abren desde adentro» no es de interpretación unívoca, es decir, puede tener múltiples acepciones, pues si bien podría ser interpretada como una amenaza, esto no sería necesariamente lo único interpretable. Quiero decirles que definitivamente En la indagatoria, únicamente existen 2 personas que involucran al hermano del expresidente Salinas en el homicidio: María Bernal Romero y Francisca Cetina Chávez, alias La Paca, quien dijo tener como ocupación
la de médico en ciencias ocultas. De toda la investigación, no se encontraron elementos probatorios que puedan acreditar tales imputaciones, dadas sus propias contradicciones. Por ejemplo, respecto a determinadas fechas por ellas referidas, en las que se comprobó que Luis Donaldo Colosio no estuvo con Raúl Salinas. Además de que el dicho de los testigos, que supuestamente conocían de sus afirmaciones, resultó negativo. El equipo de investigaciones de la Subprocuraduría Especial examinó las publicaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre la posible ruptura entre el candidato del PRI y el presidente de la República. El 3 de octubre de 1995 se dio a conocer una carta que, con fecha 19 de marzo de 1994, el coordinador general de la campaña dirigió al candidato, la cual contiene diversas reflexiones sobre el entorno político prevaleciente. El entonces coordinador de la campaña dijo que la carta fue uno de varios memorándums sobre estrategia que le hizo llegar a Luis Donaldo Colosio, con el propósito de subrayar ciertos puntos que él consideraba de suma importancia para la buena marcha de la campaña. Señaló que los estudios de opinión reflejaban claramente el deseo de la gente de tener un cambio con continuidad y que en la imagen objetivo se había determinado para propósitos electorales transmitir: Luis Donaldo Colosio representa de manera convincente su propia posición política y goza de la confianza del actual presidente de la nación y de las bases del PRI. Y si bien el entorno político de la campaña ciertamente generó molestia e inconformidad en Luis Donaldo Colosio, y se dieron diferencias de opinión y tensiones en la relación entre ambos personajes, nunca se encontraron pruebas de que el candidato hubiera llegado a romper con el presidente de la República. Por el contrario, existe evidencia de que sostenían reuniones privadas semanales o por lo menos hablaban por teléfono. El entorno político que le tocó vivir a Luis Donaldo Colosio durante su campaña fue, efectivamente, adverso y difícil. Estuvo el levantamiento armado en Chiapas, que acaparó los titulares de los medios de comunicación, y la actuación de Manuel Camacho Solís como comisionado para la paz, que alentó las especulaciones y rumores sobre una posible candidatura alterna. El presidente Salinas estaba consciente de lo anterior, porque recibió comentarios acerca de los efectos de tal situación sobre la campaña electoral. Incluso, se sabe que le llegó a causar molestia que le insistieran en el tema. Pero en la investigación de la Fiscalía Especial no existen elementos de prueba que apoyen la hipótesis de que la presidencia de la República tuviera una intención distinta a la de fortalecer la labor pacifista en Chiapas. Y aun si hubiera alentado una candidatura sustituta, ello no sería suficiente para demostrar una responsabilidad suya en el crimen. Es claro que para efectos de la impartición de justicia, no basta suponer o comprobar un móvil. Lo que debe acreditarse con pruebas es que entre dos o más personas exista un vínculo, directo o indirecto, para la ejecución de un hecho criminal. En este caso, de lo investigado por la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, no han derivado tales pruebas que permitan conectar a los actores del entorno político de la campaña de Luis Donaldo Colosio con la mano asesina de Mario Aburto Martínez. Hoy, al estar prácticamente agotadas las líneas de investigación trazadas por la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, sin que haya datos concretos y determinantes que conduzcan a una conexión con el autor material, luego de haberse hecho todo cuanto fue humanamente posible, sin escatimar esfuerzos ni recursos, y en congruencia jurídica, la averiguación previa sobre el caso Colosio deberá estar a la espera de que surjan datos que pudieran modificar las conclusiones que hasta ahora se han obtenido. El expediente del caso Colosio contiene ahora más de 68,000 hojas. Abarca los temas más sensibles para la sociedad mexicana y los aspectos prioritarios para el esclarecimiento de los hechos en los que perdió la vida Luis Donaldo Colosio Murrieta. Hubo que despejar más de 300 sospechas, todas y cada una de las cuales fueron investigadas. Declararon casi 2,000 personas y se estudiaron arriba de 3,000 fotografías del evento.
en razón del interés que esta investigación reviste, tanto para la Procuración de Justicia y la lucha contra la impunidad, como para la historia de México, la Subprocuraduría Especial editó en 4 tomos un informe de la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que estará disponible en las principales bibliotecas públicas y en una página de internet.